Saludando a todos los presentes, ¿cierto? Vamos entonces a dar inicio a la consultoría número 5 ya, como ha pasado el tiempo, de la asignatura de Física Mecánica uno, donde lo que vamos a hacer básicamente responde a ejercicios resueltos de dinámica, ¿ya? Es lo que hemos venido trabajando tanto en las ayudantías de la asignatura donde está todo el grupo curso, como también de estas sesiones de tutoría, consultoría del programa base. Recordemos que nosotros estamos englobados entonces en lo que es la unidad de dinámica de los cuerpos, ¿ya? Eso igual es importante recalcar, ¿ya? Entonces, obviamente, como en toda sesión, vamos a dar un poco los objetivos de la sesión, que van a ser los objetivos por los cuales vamos a guiarnos. Son bien similares siempre en realidad y responden un poco en términos educativos a la forma en la que vamos o la que yo voy a explicar cómo se van resolviendo los problemas, ¿ya? Dice, el primer objetivo es de resolver ejercicios resueltos de dinámica. Para eso yo obviamente voy a ir explicando paso a paso, vamos a dar cierto un tiempo también para leer los enunciados, pero en términos educativos, yo también tengo que establecerle a ustedes ciertas metodologías con las cuales ustedes puedan replicar, ¿cierto? O ir también aplicando de manera autónoma estos conocimientos a la resolución de diferentes problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en el fondo es establecer diferentes metodologías para ir resolviendo los ejercicios. Ahí obviamente, como ya ustedes saben cómo yo trabajo, hemos ido viendo ejercicios, damos, ¿cierto?, la lectura del enunciado. Yo siempre les recalco que los enunciados son bien especiales porque de ellos generalmente vamos a sacar gran parte, por no decir todo, los datos. Y finalmente la interpretación que nosotros damos del enunciado tiene que ser la adecuada, la única que nos permita encontrar una metodología para resolver los problemas, donde a veces sí ocurre que algunos problemas son similares, algunas metodologías sirven como receta en ciertos puntos, pero recetas mágicas no hay. Aquí lo que hay simplemente son diferentes tips que nos van a permitir resolver problemas de física, pero en general todos los problemas son bien diferentes entre sí. Entonces, no vamos a tener la posibilidad, por así decirlo, de decir, esta es una receta única, esta es una receta completa que me resuelve la vida, digamos, el 100% de las veces. Entonces, vamos a ir estableciendo diferentes consejos o diferentes metodologías que nos van a permitir ir resolviendo los problemas de alguna u otra manera, ¿ya? Y en base a eso también está este tercer objetivo pedagógico, que responde a la idea de retroalimentar las diferentes dudas que vayan surgiendo. Ya entonces, así, al igual que en toda sesión, enunciamos cierto cuáles son los objetivos de la sesión para ya a la siguiente clase, o perdón, al final de esta clase, ver si justamente hacer una especie de medición de este objetivo, si finalmente cumplimos o no el objetivo, ¿ya? En base a esto, ¿cierto? Es que vamos a proseguir, ¿cierto? Aquí voy a parecer bastante insistente, pero semana a semana les voy a ir diciendo encarecidamente, por así decirlo, que vayan revisando la bibliografía, porque en la bibliografía van a encontrar las respuestas a todos los contenidos, a todas las técnicas, a todos los ejercicios que eventualmente podrían preguntarse en la prueba o podrían ser bastante similares, por así decirlo. Y finalmente la bibliografía es la que entrega la información por la cual los profesores, nosotros los ayudantes, nos basamos para preparar nuestro material, para, por así decirlo, explicarles a ustedes. Uno no nace sabiendo, uno va adquiriendo conocimientos a lo largo de la vida, y cierto es ahí donde nosotros vamos estudiando y aprendiendo. Entonces, esta semana, a diferencia de las otras, le paso a recomendar el libro Giancoli en su volumen uno, la sexta edición, donde muchos de los ejercicios que voy a explicar en esta sesión y en la próxima sesión del grupo curso, digamos, yo saqué los ejercicios. Ya entonces,
recomiendo que se echen un buen vistazo por este libro. En este sentido, este libro es bastante especial y a juicio mío, en algunos aspectos de dinámica, entrega buena información referente a lo que son los ejercicios. Damos, por así decirlo, cuando nos damos bienvenida a este libro, o sea, lo usamos, al comienzo nos sale de inmediato un formulario con los diferentes conocimientos previos que hay que tener para poder, por así decirlo, estudiar. Tenemos conocimiento de las constantes fundamentales, de las letras griegas, de las constantes universales como pi, etcétera. También fórmulas geométricas muy útiles para ciertas ecuaciones físicas, propiedades de los exponentes. O sea, tenemos aquí temas binomiales, de expansión de binomios, ¿cierto? A la enésima, por así decirlo. Fórmulas trigonométricas. Y también tenemos entonces que este libro tiene buenos contenidos. Aquí tenemos el índice, tenemos todos los temas evidentemente que se trabajan en física. Pero yéndonos un poco a lo que es la dinámica, aquí tenemos obviamente como cualquier libro de física, un capítulo grande de dinámica, donde obviamente partimos por conocimientos teóricos, por explicaciones, nos va dando de una manera muy didáctica ejercicios resueltos, pero a su vez también nos va explicando de manera conceptual cómo los conceptos que nosotros aplicamos en los ejercicios se van construyendo. Aquí empieza por fuerza, nos da explicaciones, experimentos físicos, nos habla de las leyes. Entonces, evidentemente, como yo les he venido diciendo, para poder resolver los ejercicios hay que trabajar la teoría, y la teoría se maneja fundamentalmente cuando nosotros la manejamos muy bien, y finalmente los ejercicios, cuando estos ejercicios presentan variaciones, nosotros los ejercicios los vamos a poder resolver cuando esta materia la tenemos bien conocida. Y ahí obviamente la materia nos va a de repente hacernos darnos cuenta de que hay algún problema que se resuelve de otra manera porque hay algo involucrado conceptual que hace que esto cambie, y esto es lo que nos entrega la materia. Aquí tenemos, por ejemplo, ejercicios, estas dinámicas de presentación de los ejercicios, es que hay ejercicios que son propuestos, que son ejercicios que te los resuelven paso a paso, con explicaciones, con tips, con metodologías, como yo le digo, y hay ejercicios que al final de cada capítulo te los van enseñando a modo de propuesta, o sea, simplemente te proponen y tú tienes que resolverlos. Obviamente también hay solucionarios oficiales de los libros y hay también las respuestas, ¿cierto? Pero es importante entender que aquí hay ejercicios resueltos en los cuales ustedes se van a poder basar. A través de cada tema, cada explicación, van habiendo ejercicios que van a permitir, por así decirlo, que ustedes vayan aprendiendo. Entonces queda claro que mi consejo para ustedes es que por favor revisen la bibliografía. Lo que nosotros podemos hacer en términos de enseñanza no es suficiente para que ustedes logren un buen aprendizaje. También es necesario que ustedes, por así decirlo, repasen, trabajen de manera autónoma y vayan construyendo su propio aprendizaje, ¿ya? Y en este sentido, eh, reconozco que uno que todavía es estudiante, todos estos temas yo los voy repasando. Evidentemente yo los pasé hace 3 años atrás, cuando todavía era presencial antes del COVID, ¿cierto? Y ahí lo que íbamos haciendo básicamente era, yo por lo menos, estudiar de estos libros y me daban muchas respuestas que me permitían resolver los problemas. ¿Ves? Aquí vamos viendo desde cómo se resuelve, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre, desde cómo nosotros podemos, por ejemplo, sumar fuerzas, de cómo se resuelven las situaciones del despeje en los ejes, de cómo estos diagramas de cuerpo libre finalmente son la respuesta a los problemas de dinámica, y vamos viendo ejercicios realmente importantísimos porque son ejercicios que van escalando en dificultad. Todo lo que nos podrían preguntar en un curso de física está en estos libros. Y aquí obviamente, en base a lo que yo he observado, para estos temas, igual estoy recomendando este libro, el Giancoli, nos da muchas respuestas. Cuando finalizamos cada capítulo, nos va a dar respuestas, por así decirlo, a los problemas. Y estas respuestas van a ser respuestas que son metodológicas. Nos indica paso a paso cómo llegar a una respuesta y cómo interpretarlas. ¿Ya?
Y debo reconocer que los ejercicios los he sacado de aquí, ¿ya? Y eso es porque, tal como ustedes, si leen, por ejemplo, la bibliografía del curso de Física Mecánica 1, van a encontrar que todos estos son libros recomendados, son libros base y los profesores se basan en estos temas, en estos libros, para poder resolver los ejercicios, para proponer, para armar su metodología. Entonces, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo? Ustedes, en el fondo, como recomendación es revisar el libro y en base a eso mismo, y volviendo un poco a la presentación, es que el consejo es revisar la bibliografía constantemente. Aquí yo lo menciono, por así decirlo, como una recomendación bibliográfica, ya chicos. Entonces, recurran al Giancoli. Y también tenemos otro libro que no involucra mucho eh, problemas así complejos de física, ciencia e ingeniería, donde tenemos muchas ecuaciones, pero sí, por así decirlo, recurre a esta parte que es conceptual, que es una parte donde nosotros vamos analizando los temas desde la perspectiva de la conceptualidad. Y aquí tenemos este libro que es el Física Conceptual de Paul Hewitt. Y también, chicos, se los recomiendo mucho. Les va a servir para que ustedes puedan entender estos conceptos que, como ya les he venido diciendo, es necesario que se manejen, ¿ya? Es necesario que se manejen. Entonces, ya partiendo de lleno con los ejercicios resueltos de esta sesión, vamos a dar entonces inicio al ejercicio número uno, ¿cierto? De la consultoría. Este es un ejercicio de tipo conceptual. Ya hay ejercicios que son teóricos o conceptuales, que son más que nada del entendimiento de los conceptos, y van a haber ejercicios netamente de aplicación de ecuaciones, donde obviamente es un prerequisito fundamental, como ya he dicho, manejar los conceptos. Pero aquí vamos a ver conceptualmente un problema, una problemática. Dice la ventaja de una polea, ¿ya? Un trabajador de mudanzas intenta subir un piano lentamente sobre un departamento en el segundo piso. Para ello utiliza una soga enredada sobre dos poleas. Como se ilustra, ¿qué fuerza debe ejercer sobre la soga para elevar lentamente los 2000 newton de peso del piano? Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es entender la problemática, ¿ya? Entender la problemática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un edificio de dos pisos, ¿cierto? O al menos hay que subir entonces, no sé si dos pisos, pero sí al segundo piso hay que subir un piano. Entonces, esta persona que trabaja en mudanzas lo que hace es, a través de una polea, ¿cierto? Una que está aquí abajo y otra que está aquí arriba, levantar, ¿cierto? Levantar este piano. Y entonces esta soga que está enredada sobre dos poleas está haciendo el trabajo de levantar este piano para que en el segundo piso entonces este piano se em, logre entrar por la ventana, ¿ya? En este sentido, bueno, aquí vemos que el edificio tiene tres pisos, evidentemente em, esta persona está en la azotea, ¿ya? Pero hay que levantarlo hasta el segundo piso. Entonces, nos preguntan eh, qué fuerza debe ejercer sobre la soga para elevar lentamente los 2000 newton de peso del piano, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es darle de 3 5 minutos, vamos a ver cómo hacen las cosas, unos 5 minutos, para que ustedes resuelvan el problema o lo planteen y ya después vemos cómo es que se resuelve, ¿cierto?, la problemática. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es dar un poco de interpretación, ¿cierto?, al problema, pero ya en unos minutos más vamos a seguir con la resolución, ¿ya?
Entonces vamos a seguir con el problema. Recordemos que de este edificio estaban mediante una polea, ¿cierto? A través de una soga, a través de dos poleas, por una soga, estaban tratando de levantar este piano para que este piano, ¿cierto? Se pueda subir a este segundo piso, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, es que nosotros tenemos que ver qué fuerza debe hacer la soga para levantar lentamente los 2000 newton de peso de este piano, ¿cierto? Entonces tenemos el piano, que nosotros en términos de diagrama de cuerpo libre, podemos entenderlo simplemente como un cuerpo. Este cuerpo está sujeto por aquí abajo, ¿cierto? A su peso y por arriba está sujeto a una fuerza de tensión, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que entender entonces qué implicancias tiene que este cuerpo, por así decirlo, esté siendo, por así decirlo, subido o, sí, subido por esta soga. Entonces aquí nos dice que la magnitud de la fuerza de tensión en la soga es la misma en cualquier punto de esta soga, si ignoramos su masa, es decir, al ser, digamos, levantado por esta soga, entonces en cualquier punto de esta soga, puede ser acá, 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 en cualquier punto, la tensión va a ser la misma, ¿ya? Y tenemos, obviamente, un peso hacia abajo, y dice que el peso jala hacia abajo sobre la polea mediante un cable corto. Dice que la tensión de la soga enredada atrás de la polea jala hacia arriba al doble, una vez en cada lado de la polea. Se aplicará la segunda ley de Newton. Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton para el eje Y, como hay movimiento solo en el eje Y, si nos damos cuenta, en el eje X no hay movimiento, pero en el eje Y sí lo hay. Entonces consideramos evidentemente un movimiento en el eje Y, ¿ya? Y obviamente aquí este razonamiento que nos hace decir que la tensión en la soga enredada atrás de la polea jala hacia arriba el doble. ¿Por qué el doble? Porque aquí, por así decirlo, está la polea, ¿cierto? Pero aquí también está, digamos, amarrada a este soporte. Entonces, aquí tenemos una fuerza de tensión hacia abajo y una hacia arriba. O sea, tenemos aquí y aquí. O sea que como hay un sistema de poleas en el fondo, tenemos dos veces la fuerza de tensión. Aquí la explicación que nos da el libro, ¿cierto? Como les dije, nos da el libro, que el peso del piano jala hacia abajo sobre la polea mediante un cable corto. La tensión en la soga enredada atrás de esta polea jala hacia arriba el doble, una vez en cada lado de la polea, porque es una polea en el fondo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos la polea y la soga va pasando por aquí. Entonces, desde este punto de vista, dos veces la fuerza de tensión menos la masa por la gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, hasta aquí finalmente vamos a poder eh, calcular, sí, calcular cuál es la fuerza que se debe ejercer. En este caso, tenemos que si despejamos, por ejemplo, la fuerza de tensión, sería masa por aceleración más masa por gravedad, ¿cierto? Dividido 2. Entonces ahora lo que podemos hacer es factorizar por la masa, nos queda masa por A más G, y esto dividido por 2, nos queda entonces la fuerza de tensión, ¿ya? Y finalmente estamos hablando de que estamos aplicando una fuerza de tensión, ¿ya? Y después, ¿qué dice? Mover el piano con rapidez constante, o sea, que se mueva lentamente, porque recordemos que el enunciado nos decía em, qué fuerza debe ejercer sobre la soga para elevar lentamente los 2000 newton de peso del piano. ¿Eso qué quiere decir que sea lentamente? Eso quiere decir en el fondo, técnicamente hablando, de que la aceleración es constante, es decir, perdón, de que la velocidad es constante, eso quiere decir que la aceleración es cero. Y entonces lo que vamos a hacer simplemente es considerar el cálculo que hicimos de mg medios, ¿ya? Porque nosotros habíamos dicho que, claro, que f sub t va a ser igual a m por a, ¿cierto? Más g.
dividido por 2. Pero estamos diciendo que si se mueve lentamente, entonces la aceleración va a ser igual a 0. Entonces, eso quiere decir, nos simplifica bastante la vida de que f sub t va a ser igual a mg, ¿cierto? Dividido por 2. ¿Ya? El trabajador de mudanza ejerce una fuerza igual a la mitad del peso del piano, porque recordemos que mg es el vector peso. Sin la polea, el trabajador de mudanza tendría que ejercer el doble de peso. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí nos vamos dando cuenta que este es un ejercicio que nosotros en el fondo em, catalogamos como conceptual por la sencilla razón de que estamos viendo acá que hay que entender un poco más el problema para poder resolver el ejercicio, donde aquí lo que vamos viendo en el fondo es que aquí tenemos esta fuerza de tensión acá y acá, que hace que se considere dos veces. Entonces, bajo este punto de vista, chicos, eh, es bien distinto el ejercicio y es importante que lo hayamos visto en términos de su aprendizaje, ¿ya? Porque si bien es un ejercicio conceptual, hay una formulación matemática detrás y evidentemente también nosotros tenemos que trabajar este tipo de ejercicios porque para poder dar entendimiento acabado de la física mecánica en términos de lo que nosotros los ingenieros o los que nos formamos cierto en ingeniería industrial necesitamos, es que nosotros necesitamos manejar bien todo este tema, ¿ya? De lo conceptual, de cálculo, ¿ya? Tenemos el ejercicio 2. Vamos a dar un poco de entendimiento, ¿cierto? El proceso de, como nosotros dijimos, eh, entender la problemática. Lo vamos a entender un poquito y vamos a dar unos 5 o 7 minutos para luego ver cómo se resuelve, ¿ya? Entonces, aquí que tenemos, dice que este es un ejercicio y aquí el libro nos indica que es de fricción estática y cinemática. Dice que la misteriosa caja de 10 kilogramos descansa sobre un suelo horizontal. El coeficiente de fricción estática, mu sub s, es de 0,4 y el coeficiente de fricción cinética es de mu sub k, 0,3. Aquí hablamos de que tiene roce y hacemos entonces una diferenciación entre lo que es un coeficiente de fricción estático cuando el cuerpo finalmente comienza a moverse y un coeficiente de fricción cinética cuando el cuerpo ya se está moviendo. Y nos preguntan entonces de esta caja, ¿cierto? Determina la fuerza de fricción que actúa sobre la caja si sobre ella se ejerce una fuerza aplicada F sub A horizontalmente externa con magnitud, primer caso 0, después segundo caso 10 newton, tercer caso 20 newton, cuarto caso 38 newton y quinto caso 40 newton. Entonces tenemos que ver entonces, entendiendo un poco, ¿cierto? La problemática de una caja simplemente que descansa en un suelo y hay, por así decirlo, em, coeficientes de roce. Cuando la caja obviamente comienza a moverse, hay un coeficiente de roce distinto a cuando el cuerpo se está moviendo. Evidentemente va a costar más cuando está estático. Y tenemos que ver que obviamente se le aplica a esta caja, digamos, una fuerza externa que va variando. Y tenemos que ver cuál es entonces la fuerza roce para cada uno de estos casos. Entonces vamos a dar 8 minutos para poder nosotros entender un poco el problema y de ahí resolverlo ya. Así que en unos minutos más vamos a seguir entonces con la resolución, ¿ya?
Ya vamos a seguir entonces con la resolución de este problema. Recordemos que este es un problema donde teníamos una caja de 10 kilogramos que tenemos entonces que comienza, digamos, tiene un coeficiente de fricción estática en el caso de que esté en reposo y de fricción cinética en el caso de que esté en movimiento. Y nos preguntan la magnitud de la fuerza de roce para diferentes fuerzas que se le aplican, de diferentes magnitudes en el fondo. Entonces lo que hicimos básicamente fue entender la problemática para después nosotros en un proceso de análisis poder formular entonces el planteamiento, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esta caja, evidentemente esta caja está sujeta a fuerzas en el eje X, una fuerza de aplicación, una fuerza digamos de roce, una fuerza normal y un peso, ¿ya? Y tenemos que determinar entonces, digamos que este es el diagrama de cuerpo libre, por así decirlo. Me salió un poco feo el dibujo, lo vamos a volver a hacer. Tenemos la caja, está apoyada, ¿cierto?, sobre una superficie. Tenemos una fuerza de aplicación, tenemos una fuerza de roce, tenemos una fuerza normal y tenemos, ¿cierto?, un peso. Entonces lo que necesitamos entonces bueno, este es el diagrama de cuerpo libre, y lo que necesitamos nosotros establecer es, para diferentes valores o magnitudes de esta fuerza aplicada, cuál es la fuerza de roce, ¿ya? Aquí el planteamiento que nos entrega la bibliografía dice que por el momento no se sabe si se está tratando con fricción estática o fricción cinética, ni si la caja permanece en reposo o acelera. O sea, que aquí tenemos el cuerpo en un estado de análisis donde no conocemos esas condiciones, donde simplemente se nos habla de una caja. Entonces, el coeficiente de roce cinético lo que hace es describir el roce que se produce en la superficie cuando el cuerpo ya está en movimiento, diferente a cuando el cuerpo está quieto, en reposo, estático, donde tiene un coeficiente de roce distinto, mayor en este caso, que va a hacer que este cuerpo le cueste un poquito más comenzar a moverse. Y es conveniente, como aquí dice, dibujar el diagrama de cuerpo libre y luego determinar en cada caso si la caja se moverá o no mediante la segunda ley de Newton. Ya dibujamos el diagrama de cuerpo libre y bajo este esquema de incertidumbre en el fondo, en cierto grado, donde no sabemos si se está trabajando con fricción estática o fricción cinética, lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, tampoco sabemos si está reposo o acelera, lo que vamos a hacer simplemente es considerar, como aquí dice, cada caso, donde, por ejemplo, vemos si la caja se moverá o no, y ir viendo las leyes de Newton, ¿ya? Entonces, bajo este punto de vista es que se establecen, digamos, las soluciones que se proponen en la bibliografía, donde ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, aquí se nos habla de un diagrama de cuerpo libre. Aquí dice que, evidentemente, como la caja se está desplazando o está quieta en un eje, en una superficie plana, en que vendría a ser un eje X, no hay movimiento en el eje Y, aunque esté en reposo, aunque esté en movimiento. Y tenemos entonces que, em, claramente, si hacemos la componente Y de la fuerza, que igual hay que hacerlo, es la masa por la aceleración en I, solo que ya dijimos que como el movimiento es horizontal, aquí esto lo vamos a obviar, vamos a decir que es cero, así que simplemente cero. Y en el eje Y entonces tenemos, bueno, aquí si dibujamos, ¿cierto? Aquí tenemos la fuerza de aplicación que va a ir variando. Aquí tenemos la fuerza de roce. Aquí tenemos la normal y aquí tenemos, ¿cierto?, el peso. Eso quiere decir que en el eje Y va a ser normal menos peso igual a cero, lo que quiere decir que la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿ya? Y sabemos que el peso es masa por gravedad, como aquí está, ¿cierto? Aquí lo reemplazaron antes, pero igual lo podemos reemplazar despejado. La normal es la masa por la gravedad. Y tenemos, ¿cierto?, del enunciado cuál es nuestra masa.
que son, ¿cierto? Una masa de, y aquí ya tenemos, 10 kilogramos. Y tenemos también que evidentemente la gravedad, la aceleración de la gravedad se puede trabajar de distintos valores. Por ejemplo, aquí la tomamos como 9,8, ¿ya? 9,8 ¿qué? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Y eso, evidentemente, si multiplicamos nos va a dar, bueno, los 98 newton. Y dice, dado que en este primer caso no se aplica fuerza externa, la caja no se mueve, porque recordemos que el primer caso que nosotros nos daban es cuando la magnitud de esta fuerza que se aplica es de 0 newton. Ya, entonces, acá en este caso no va a haber, digamos, una fuerza, entonces el cuerpo no se va a mover simplemente. Y hasta ahí llega la explicación de esa parte. Luego dice, la fuerza de fricción estática se pondrá cualquier fuerza aplicada hasta un máximo de ¿qué? De la fuerza normal por mu sub s. Recordemos que la fuerza de fricción siempre va a ser mu por la fuerza normal. Bueno, a mu se le coloca un nombre, un apellido, que el apellido puede ser mu estático o mu dinámico, donde evidentemente ya lo he dicho en esta sesión, que la diferencia es que el mu estático es que se queda quieto, por así decirlo, se queda quieto, y el mu dinámico es un poquito diferente, porque ahí el cuerpo ya está en movimiento. En cambio, cuando el cuerpo que está en reposo se empieza a mover, en el caso del mu estático, le va a costar más. ¿Ya? Entonces, aquí obviamente se le puede poner si es cinético o si es dinámico, ¿cierto? Que creo que era acá, la letra que se colocaba. Y si nosotros hacemos ese cálculo, el mu cinético, perdón, el mu estático es de 0,4, ¿cierto? Eso lo da el enunciado, ya, o sea, el enunciado nos da ese valor. Y si se multiplica por la fuerza normal, que ya despejamos acá que es de 98 newton, entonces nos va a dar, ¿cierto?, este valor. Y por ejemplo, cuando la fuerza aplicada es de 10 newton, que en este caso del ejercicio es el segundo caso que estamos tratando, ¿cierto? Viene una respuesta y dice que entonces tenemos que aplicar una fuerza de roce, donde lo que tenemos que hacer en el fondo es que no se va a mover. Dice aquí, dice que cuando la fuerza de aplicación es de 10 newton, el cuerpo no se va a mover, dado que la sumatoria de fuerza en X es fuerza de, digamos, em, fuerza de aplicación menos fuerza de roce igual a cero. Por tanto la fuerza de roce va a ser igual a 10 newton, ¿ya? O sea, dice que la fuerza de fricción estática se opone a cualquier movimiento, entonces cuando la fuerza recién es aplicada, como yo dije, le va a costar, y al comienzo, cuando recién aplicada, el cuerpo no se va a mover. Ya por eso es que el coeficiente de roce estático, perdón, si estático, es mayor siempre que el coeficiente de roce cinético, porque hay una mayor oposición al movimiento del cuerpo, ¿ya? Y en este sentido, ahí simplemente vemos que no hay movimiento en el eje X al comienzo, porque obviamente después sí se va a mover, pero cuando recién es aplicada no, y finalmente la fuerza de roce va a ser de 10 newton, ¿ya? Luego, evidentemente, el enunciado nos preguntaba por más fuerzas, por más situaciones, cuando vale, por ejemplo, C igual a 20 newton. Dice que también, o sea, tampoco es suficiente para mover la caja, así que la fuerza de roce va a ser de 20 newton. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Este planteamiento de que si nosotros consideramos que al comienzo el cuerpo está, digamos, quieto, vamos a tener que aplicar esta ecuación de aquí, donde lo que pasa es que no va a haber un movimiento instantáneo, por así decirlo. Y también, entonces, si lo igualamos a cero, la fuerza de roce va a ser igual a esta fuerza aplicada al comienzo. Lo mismo va a pasar con 38 newton, que es el caso número 4, y después va a ser 40 newton para no volver a esta diapositiva. Entonces,
Si nosotros vemos, ahora va a ser, digamos que la fuerza de fricción va a tener que hacer 38 newton, donde tenemos fuerza menos fuerza de fricción, ¿cierto? Igual a cero. Entonces la fuerza es igual a la fuerza de fricción, ¿ya? Y dice que una fuerza de 40 newtons sí va a comenzar a mover la caja, ¿ya? Y eso es porque supera la fuerza máxima de fricción estática. Siempre la fuerza de fricción nos va a indicar el paradigma, por así decirlo, o el punto de quiebre de la fuerza que hay que aplicar. Entonces nosotros vamos a tener que aplicar siempre, como aquí ya lo hemos venido viendo, una fuerza mayor, una fuerza aplicada mayor a la fuerza de roce para que el cuerpo se mueva, ¿ya? Y la fuerza de roce viene dada fundamentalmente por este coeficiente de roce estático multiplicado por el peso, que en realidad más que el peso es la fuerza normal, que bueno, es igual al peso, pero que nos indica entonces está directamente relacionada con la fuerza de roce del cuerpo. Entonces, este 39 vemos que va a ser el punto donde vamos a definir el movimiento de nuestro sistema. Entonces, si nosotros calculamos para 40 newton, nos va a dar 39 newton. Y ahora sí vamos a tener que hacer fuerza menos fuerza de roce. Reemplazamos, ¿cierto? La fuerza va a ser, en este caso, tenemos una fuerza de roce de 39, pero también tenemos cuando que el cuerpo ya puede comenzar a moverse, porque ahora sí esta fuerza de aplicación es mayor a la fuerza de roce. Y lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar ahora el coeficiente de roce estático por la normal y nos va a dar esta fuerza de 29 newton, ¿ya? Entonces, en el fondo, la fuerza de roce va a ser una especie de elemento que nos va a permitir medir si la fuerza que se aplica va a ser suficiente o no para que el cuerpo se mueva. Y ahora si hay una fuerza, la fuerza neta va a ser fuerza menos fuerza de roce, como aquí dije, ¿cierto? Donde lo que tenemos que hacer fundamentalmente responde un poco a esta idea de fuerza resultante que va a ser de 11 newton. La sumatoria de fuerza en X, en masa por aceleración en X, despejamos la aceleración en X y obtenemos cierto un 1,1 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente vamos viendo que esa va a ser la aceleración con la que el cuerpo se va a mover. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco este ejercicio, ¿cierto? Tenemos que fundamentalmente lo que aquí se hace es entender de una perspectiva bastante general, por así decirlo, cuando hay un coeficiente de roce estático, un coeficiente de roce cinético, el roce es distinto y vamos a tener que superar entonces, ¿cierto?, esta fuerza de roce dada por el coeficiente de roce estático para que el cuerpo finalmente con la fuerza que se le aplique sea suficiente para que el cuerpo se mueva, ¿ya? Entonces este ejercicio nos explica bastantes cosas que también tienen que ver con lo conceptual y es donde justamente nosotros tenemos que lidiar con el entendimiento de los problemas, ¿ya? O sea, aquí estos problemas que estamos trabajando de física no son tan sencillos de trabajar y requieren de un conocimiento un poco más elevado en términos conceptuales, en términos de fórmula, donde es fundamental conocer cuál es la ecuación del roce, ¿cierto? De la fuerza de roce igual a mu por la fuerza normal. Tenemos mu estático, mu cinético. Mu estático quiere decir cuando el cuerpo está en reposo y quieren aplicarle una fuerza para moverlo. Y este ya está en movimiento, donde este siempre mu s, aquí, bueno, mayor que mu k. Y donde por eso mismo las fuerzas aplicadas tienen que ser mayores a esta, bueno, a esta fuerza de roce que viene dada en primera instancia si el cuerpo está en reposo por mu sub k por la fuerza normal, perdón, aquí sería mu sub s, fe de ratas, digamos, mu sub s, por la fuerza normal, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a dar inicio al tercer ejercicio. Va a ser, por temas de tiempo, el último ejercicio de la sesión. Dice, una caja contra una pared. Dice, ¿es posible sostener una caja contra una pared rugosa? Ojo también destacar acá que este problema es de
es de tipo conceptual. Bueno, dice que es posible sostener en una pared una caja con la mano y evitar que se resbale hacia abajo si se oprime con fuerza de manera horizontal. O sea, oprimimos la caja, tenemos una fuerza horizontal, que ya está entonces el diagrama de cuerpo libre, por así decirlo, en esta problemática. Y dice que como es que la aplicación de una fuerza horizontal evita que un objeto se mueva verticalmente. Entonces, este ejercicio es conceptual por la misma razón de que queremos en el fondo entender, ¿sí? Por así decirlo, entender por qué es que si una persona, por así decirlo, oprime esta caja en una pared, este cuerpo no se va a mover. Entonces vamos a dar 3 a 4 minutos para poder entender un poco el problema y vamos a seguir entonces después con la resolución, ¿ya? Bueno, entonces vamos a seguir con este ejercicio. Esta, recordemos que es una pregunta de tipo conceptual, como el primer ejercicio de la sesión, ¿cierto? Donde tenemos una pared y donde si nosotros oprimimos con la mano, por ejemplo, esta caja de manera horizontal, ¿cierto? ¿Cómo es posible que con la aplicación de esta fuerza horizontal se evite que este objeto se mueva verticalmente? ¿Cómo se indica en esta figura? Recordemos nosotros que tenemos, vamos, a pesar de que aquí están las fuerzas, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre como siempre se hace en un problema. Y tenemos acá, ¿cierto? Una fuerza horizontal, que es la fuerza de aplicación,
tenemos, ¿cierto?, la fuerza normal. Tenemos, ¿cierto?, un peso. Y aquí tenemos una fuerza de roce. O sea, leyendo un poco más la problemática, ¿cierto? Dice que esta caja contra la pared, es posible sostener una caja contra una pared rugosa, o sea, que nos digan también que la pared es rugosa, quiere decir básicamente que esta pared tiene, hay fricción, ¿ya? Entonces, evitar que se resbale hacia abajo si se oprime una fuerza de manera horizontal, ¿ya? Y cómo es que esta aplicación de la fuerza horizontal evita que este objeto se mueva verticalmente. Vamos a leer la respuesta que nos da el enunciado, ¿cierto? Dice, esto no funcionará bien si la pared es resbalosa. O sea, de partida, si es que, por ejemplo, está mojada, si que la superficie, el material hace que esto sea resbaloso, esto no va a funcionar, o sea, se va a deslizar, ¿ya? Incluso entonces, si no oprime lo suficientemente fuerte, la caja se resbalará. O sea, también, si que nosotros no oprimimos fuerte con la mano esta caja, también se va a resbalar, ¿ya? Y la fuerza horizontal que aplica produce una fuerza normal sobre la caja. Hay una fuerza normal, ¿cierto? Em, y en el fondo el cuerpo está apoyado sobre la mano y la fuerza normal es hacia acá, ¿ya? Em, la fuerza de gravedad mg que actúa hacia abajo sobre la caja, ahora se equilibra mediante una fuerza de fricción hacia arriba. O sea, aquí tenemos el peso y tenemos la fuerza de fricción hacia arriba, ¿ya? O sea, el mg, que es el peso, siempre actúa hacia el centro de la Tierra, pero tenemos también esta fuerza de roce, como que aquí un poco el diagrama va cambiando a las situaciones comunes que nosotros siempre observamos, ¿ya? Y dice, cuanto más fuerte oprima, mayor será la fuerza normal, ¿ya? Porque también hay tema de roce. Y puede ser, mayor puede ser FR, o sea, también va a ser mayor la fuerza de roce. Entonces el peso siempre, si, o sea, si es que no oprimimos lo suficientemente fuerte, el peso va a ser mayor a la fuerza de roce estático. Y la caja comienza a resbalarse. O sea que evidentemente, como veíamos cuando el cuerpo está en reposo, la fuerza de aplicación siempre tiene que ser mayor, mayor a la fuerza de roce em, estático para que el cuerpo, por así decirlo, se mueva. Aquí lo que pasa es que si no oprimimos lo suficientemente fuerte, o sea, si no hacemos que todo esto sea fuerte, que esta fuerza que nosotros aplicamos no es suficientemente fuerte, o sea, es débil, por así decirlo, entonces el peso va a superar a esta fuerza, la va a superar antes que lo que hace la fuerza que nosotros aplicamos. Entonces, finalmente el cuerpo se va a resbalar, porque el peso va a ser mayor que la fuerza de roce que se está produciendo. Y evidentemente la fuerza de roce viene producida también en cierta manera por esta fuerza que nosotros aplicamos. Entonces, si aplicamos fuerte, el peso no va a superar a la fuerza de roce estático. ¿Ya? Y finalmente, aquí este problema conceptual lo vamos desglosando también con el análisis de las fuerzas, ¿ya? Sí, vamos viendo un poco, este problema conceptual implica harto conocimiento de cálculos, harto de fórmulas, y es importante igual que nosotros nos vayamos familiarizando con este tipo de problemas que igual ayudan mucho al entendimiento de las diferentes situaciones, ¿ya? A modo general, viendo todo, hemos cumplido los objetivos de resolver los ejercicios propuestos, resueltos, ¿cierto? Que nos entrega, digamos, la bibliografía como también todo este tema relacionado a las metodologías. Yo siempre, chicos, les voy a ir dando diferentes tips para que ustedes logren concebir su aprendizaje de la mejor manera posible. Finalmente, a mí me encanta enseñar, siento que es algo que es necesario en cualquier profesión, cualquier persona tiene que poder transmitir los conocimientos que ha aprendido, es una manera de aprender también. Y entonces yo les voy dando diferentes consejos para que ustedes evidentemente puedan ir reforzando sus materias y sus contenidos. Entonces, creo que los objetivos se han cumplido de una manera satisfactoria. Recuerden también que para los que no asisten, esta clase va a quedar grabada para que ustedes también puedan tener la oportunidad de
digamos, revisarla posteriormente, a posteriori, como se dice. Y eso, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos el día martes, ¿ya? Chao, chao.